Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros esta noche de viernes. Hoy es 8 de febrero de 2019 y estamos transmitiendo para todos ustedes, especialistas médicos, al cuidado de su salud, desde el estudio central de Revista Sin Recreo, aquí en la capital del estado de Veracruz, Jalapa, desde el centro histórico donde estamos precisamente transmitiendo nuestro programa. Estamos a través de nuestra plataforma en www.emcs.com.mx y en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud a través de Facebook Live. Les agradezco y les aprecio muchísimo a todos quienes en este momento se están enlazando con nosotros para esta hora de programa. Justo hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante, además un tema de salud muy sensible que hemos de charlar con una invitada también de altura para todos ustedes. Y bueno, debo decirles que Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa del género médico en llevar información importante, realmente una información en voz de expertos, especialistas calificados y certificados para todo lo que es nuestro estado de Veracruz, a la República Mexicana y a varias ciudades del extranjero. Les agradezco que estén con nosotros esta noche y bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche precisamente. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el gusto y el agrado de presentar para todos ustedes a la doctora Claudia Fernández Bonilla. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, con quien estaré charlando esta noche de un tema de salud muy importante. No sin antes, doctora Claudia, darle pues la bienvenida, agradecerle infinitamente, a pesar de alguna inclemencia por ahí de la salud, que esté con nosotros, acompañándonos. Sabemos de ese gran compromiso profesional que usted tiene y hoy no es la excepción. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Esperemos que el tema sea de importancia para la población y que pueda servir para ayudarles en la salud. Claro, pues fíjense que algo que es muy importante comentar, hoy tenemos pues una charla que de verdad nuestra invitada nos planteó desde el principio, pues al hacerle la invitación. Se va a hablar sobre la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo. Esto que en apariencia no ocurre, pero que es un problema de salud muy sensible, sobre todo hablando de mujeres embarazadas, lógicamente por todo lo que esto implica. Pero bueno, no quiero iniciar nuestro programa sin antes decirles a todos ustedes que pues nuestra invitada, la doctora Claudia Fernández Bonilla, ella hizo la licenciatura como médico cirujano por la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, tiene especialidad de ginecología y obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad Luis Castelazo Ayala de la Ciudad de México, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y bueno, pues dedicada también a la práctica privada de la ginecología y obstetricia. Y bueno, doctora, pues muy sensible este tema de la diabetes gestacional, tal vez para muchos desconocido el ámbito de lo que puede ocurrir durante un embarazo, y lo decíamos fuera del aire antes de entrar propiamente a charlar en este programa, que pues no es un problema que pase desapercibido o del cual se pueda hablar poco. ¿Qué opina respecto a esto que es tan importante? Bueno, mire, lo más importante en este momento con las mujeres que se embarazan es que principalmente tenemos una desinformación tremenda. La gente que se embaraza no planifica muchas veces un embarazo, no acude a una consulta preconcepcional, que sería sumamente importante para tratar de detectar algún problema en el cual como médicos pudiéramos ingerir y tratar de evitar complicaciones posteriores. La diabetes gestacional pues prácticamente ha ido en aumento. Desgraciadamente pues es un estado de hiperglucemia donde se reconoce por primera vez en el embarazo. La hiperglucemia puede ir desde niveles ínfimos hasta niveles totalmente altos y que pueden poner en riesgo, ¿verdad?, el embarazo desde un inicio
terminar en complicaciones bastante serias tanto para la madre como para el producto. Claro, y algo que yo creo que no puede escapar pues de preguntar, doctora, porque no nada más se trata de decir cómo definir pues la diabetes gestacional, sino decíamos inclusive hay mujeres que desconocen antecedentes familiares sobre todo y que corren ese riesgo quizá, no sé, 2 o 3 veces mayor de padecer diabetes durante un embarazo cuando hay antecedentes, pero lo que acaba usted de mencionar es muy importante. El embarazo por sí mismo implica ciertos acomodos del cuerpo, más obviamente de una mujer en muchos aspectos metabólicos, hablamos de pues, cuestiones de esta naturaleza. Siempre una mujer está expuesta, obviamente, durante el embarazo a sufrir o a padecer diabetes gestacional o diabetes del embarazo, doctora. ¿Cuándo sí lo puede padecer y cómo definir esta situación que para muchas personas puede ser como que algo secundario, que me haya subido o me han detectado niveles altos de glucosa en sangre, ¿no? Pues entre los principales factores de riesgo está la herencia, ¿no? Claro. Si la mujer tiene padres diabéticos, sobre todo madre diabética, su mamá cursó con diabetes gestacional en alguno de sus embarazos, su mamá tuvo productos macrosómicos, ella ha tenido embarazos con productos macrosómicos en embarazos previos, o sea, productos que prácticamente para nuestra raza son productos mayores o con un peso por arriba o igual a 3,800 gramos. Por ejemplo, que haya sufrido durante su etapa de juventud algún estado de síndrome de ovario poliquístico, sí, que se embaracen obesas, doctor, que la gran mayoría, y con los avances de la tecnología, donde ya no hacemos ejercicio, donde el sedentarismo está pues, a la orden del día, pues entonces obviamente esos son factores de riesgo que pues, las mujeres pueden cursar con la diabetes y que pues tenemos que identificar, ¿no? Desde antes de que se embaracen para evitar. Yo creo que esto que bien mencionaba usted hace un momento, en la mayoría de las ocasiones los embarazos, decían por ahí, no son embarazos no deseados, no son embarazos, mejor dicho, planeados, pues, en ese sentido. La consulta preconcepcional, que en un momento determinado pudiera ser incluso entre la pareja o la propia mujer, porque bueno, se respeta ese derecho también a la maternidad en el ámbito individual, me refiero pues como única, no procreadora, pero sí quien va a responsabilizarse de todo esto, sí tenerlo, porque bueno, estamos ante un hecho innegable de obesidad. Así es. En donde no se hace una discriminación relacionada con el género, tanto hombres como mujeres, corremos ese mismo riesgo. En la gran mayoría, las mujeres que se embarazan tienen un sobrepeso, como lo había mencionado. Y de antemano nunca se hicieron un chequeo para considerar si había problemas ya relacionados con niveles altos de glucosa, tal vez problemas con los triglicéridos y el colesterol, y cuando entran a la etapa de la parte crítica del embarazo, comienzan a detectar estos problemas. ¿Cómo en un momento determinado, doctora, tanto en la experiencia institucional como en la experiencia privada, ha asociado estos factores de riesgo que usted comenta? ¿Cuándo se ve más la diabetes gestacional? Cuando hay antecedentes, cuando hay obesidad, cuando incluso los factores de la nutrición o de la alimentación, que tampoco sabemos alimentarnos muchas veces, lo que pasa influyen, es que, ¿no? Pues, influyen bastante, ¿no? Sobre todo porque ahora la gran mayoría de las mujeres trabajamos. Claro. Entonces, prácticamente yo en mi consulta, y no tan solo la privada, sino también la institucional, Sí. Lo que generalmente opinan las mujeres, pues es que no me da tiempo, doctora, ¿no? No me da tiempo de prepararme un desayuno, de llevarme una buena comida, como lo que encuentro. Claro. Las jornadas laborales pues inician desde muy temprano, terminan hasta muy tarde, hacen periodos prolongados de ayuno que también no ayudan en nada. El metabolismo se reordena y se reordena de una manera anómala y obviamente pues el embarazo es un estado de estrés. Claro. Y decían mis maestros, ¿verdad? El embarazo no es una enfermedad, pero se le parece bastante. Además es una prueba de esfuerzo, donde si los organismos son completamente sanos, pues no va a haber ningún problema. Pero si el organismo ya está presentando algún deterioro, pues es el momento en el que se van a expresar las enfermedades y pues la diabetes es una de estas enfermedades. Claro. Fíjese, doctora Fernández, con relación a este problema, bueno, algunos de los datos que si bien es cierto, yo creo que siempre nosotros tenemos el problema de que tenemos estadísticas que muchas veces no son muy apegadas a la realidad, pero está esto en una situación que evoluciona generalmente a que cada vez existan más casos de diabetes del embarazo, diabetes gestacional. Se habla por ahí
y a menos que, bueno, la fuente consultada, que bueno, es una fuente seria, habla de que hasta un 14% de todos los embarazos, hablando de estos casos, pueden llegar a desarrollar un problema de diabetes gestacional. ¿Será aproximado o estamos subregistrando estos casos? ¿Hay más de lo esperado, doctora? ¿Cuál es su opinión? Pues mire, actualmente los criterios para hacer el diagnóstico se han vuelto más estrictos. Exacto. Entonces, alrededor del mundo se han hecho diversos estudios prospectivos, observacionales, Sí. multicéntricos, donde se ha tratado de detectar cuál es el valor de corte para decir, bueno, esta paciente con estos niveles de glucosa va a tener, por ejemplo, mayores complicaciones en el Sí, embarazo. sí, claro. No se ha llegado a ese valor. Sin embargo, cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, las pruebas diagnósticas para establecer si una paciente tiene o cursa con diabetes gestacional, nos hemos vuelto más estrictos para sobrediagnosticar. Algunas asociaciones no están de acuerdo con este tipo de ser tan estricto porque dicen que se sobregasta. Sin embargo, lo que se ha visto es que sí se disminuyen las complicaciones. Se hablaba que en el 2013 aproximadamente una cantidad de 382 millones de personas alrededor del mundo cursaban con diabetes. Y estamos hablando que en el año de 2035 esta cifra va a aumentar hasta en 592 millones. O sea, Muchísimo. es una cifra sumamente aterradora, ¿no? Claro. Aterradora Claro. porque pues pensamos que los embarazos tienen que ser normales, que no va a pasar nada, que es lo primero cuando la gente lleva a su mujer embarazada al hospital. Claro. Consideran que el embarazo es totalmente normal y que no va a haber ninguna complicación y resulta que pues a veces no todo sale como uno desea, ¿no? Claro, claro. Y o si no, lo que es inherente a una situación que es obvia, ¿no? Una mujer que obviamente está cursando con todos estos problemas, que trae los antecedentes ya a flor de piel y que el riesgo lógicamente la lleva a tener un riesgo alto, además de un embarazo complicado o edades no extremas, sino suele pasar, generalmente mujeres jóvenes que desconocen que tenían algún problema y que están, y se habla en medicina, ¿no?, debutando pues con un problema de esta naturaleza, pues corren muchos riesgos. Y sobre todo lo que usted mencionaba de el hecho de los hijos que nacen con un peso más grande, que no, antes se decía, bueno, es que nació fortachón el niño, Nació ¿no? más sano, ¿no? Nació Nació más sano. gordito, está más sano. Claro. La realidad es que no. Así es. Un niño gordito, un niño con un peso mayor o igual a 3 kilos 800 gramos, no va a ser un niño sano. Definitivamente hay que encontrar cuál fue la situación que conllevó a ese peso, ¿no? Claro. De ahí la importancia pues, de un buen control prenatal, porque también ahí nosotros nos podemos dar cuenta, la mujer en cada trimestre del embarazo debe subir determinada cantidad de peso, y a veces pues la mamá, ¿qué les dice, no? Come, mijita, porque estás embarazada, tienes que comer por dos, Los y ahí antojos. es donde, los antojos, cúbrelos, porque si no, pues podemos perder al bebé, ¿no? Sí, Que es claro. la idea que a veces tienen, el dicho popular, y bueno, va a ser difícil acabar con ella. Y hablamos de antojos que tienen que ver con azúcares, con harinas, con grasitas, con una dieta completamente desbalanceada, desequilibrada y obviamente nada apropiada para un embarazo. Pues fíjense qué tan importante toda la información que nos está dando la doctora Claudia Fernández Bonilla, especialista en ginecología y obstetricia, con quien estoy charlando todo lo relacionado con la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo. Pues fíjese que también quiero agradecer y apreciarles a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión a través de nuestras plataformas. Muchísimas gracias, tenemos ya muchos mensajes, saludos, felicitaciones, pero tenemos que hacer el primer corte, que se nos fue muy rápido el tiempo en este segmento, pero no se vaya, vienen cosas muy interesantes y muy importantes de esta charla, así que estamos de regreso en breve con todos ustedes. Estamos de regreso con todos ustedes en su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche charlando con la doctora Claudia Fernández Bonilla, especialista en ginecología y obstetricia, todo lo relacionado con la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo. Y bueno, es que es un tema de salud muy importante porque implica, como lo decía yo al inicio del programa, una situación muy sensible en las mujeres embarazadas, cuando todos consideramos que el embarazo pues debe evolucionar de manera normal. Puede haber complicaciones muy serias y yo creo que en este sentido sí es
sumamente vital conocer qué cosa pasa durante un embarazo, que en la mayoría de las ocasiones el hecho de desarrollar diabetes pues trae complicaciones muy serias que ya nuestra invitada pues irá abordando gradualmente con nosotros para que usted conozca toda esta información que estamos nosotros llevando para todos ustedes. Quiero aprovechar porque recordarles que el día 4 de febrero justamente se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. En términos generales, debo decir que también este programa se une a esta lucha mundial contra el cáncer y ya iremos haciendo algunos comentarios relacionados con esto. Recordarles que en el mes de agosto precisamente de este año, Jalapa, Veracruz, va a ser la sede del Congreso Mundial de Mastología, Radiología y alguna serie de temas afines contra el cáncer de mama, para lo cual estaremos informando precisamente a todos ustedes. Y bueno, pues también recordarles que el día 16 de febrero el Centro de Alta Especialidad tiene un curso programado de odontología en cuanto a aspectos farmacológicos. Todo esto es importante porque nuestro programa divulga también la ciencia y los cursos para que en el ámbito de la medicina, quienes están interesados o estén interesados, pues bueno, puedan acudir. Allí aparece en pantalla precisamente la 16ª o el 16º Congreso Nacional de Mastografía, comenta aquí, y la reunión internacional que se va a llevar a cabo precisamente en el mes de agosto. También aparece allí la información relacionada con el curso de farmacología en odontología, con temas muy diversos, sobre todo muy importantes. Eso se va a llevar a cabo el día 16 del mes de febrero, prácticamente ya en unos días. Pero bueno, pues yo no quiero tampoco pasar por alto, doctora Claudia, y si me lo permite, tenemos muchos saludos que le mandan justamente aquí los que están conectados en redes sociales. Saludos de Dieros, de Fanny Castro, de Amanda Campos, de Berta Rodríguez López. Un saludo, Bertita, justamente de Meofi Hernández. Él comenta: muy buenas noches, soy diabética controlada. Mis hijas podrían heredar la diabetes. Ellas están casadas, aún no tienen hijos. ¿Qué comenta, doctora? Pues identificar esos factores de riesgo, señora. Si alguna de sus hijas cursa con obesidad, pues es momento de hacer ejercicio. Es un momento de... no me gusta hablar de dietas porque en automático cuando uno habla de dietas, pues la gente piensa que hay restricciones en la alimentación. Más bien yo les digo que lo que tenemos que hacer es aprender a comer. Desgraciadamente, bueno, nuestros padres, ¿verdad?, nos han enseñado a comer lo que ellos aprendieron a comer. Y claro, actualmente nuestra dieta se ha basado mucho en carbohidrato. Entonces yo creo que tenemos que aprender a limitar esa ingesta de carbohidratos, mejorar nuestra dieta, nuestro ejercicio, que debe ser una caminata por lo menos 45 minutos 3 veces a la semana, que claro, es lo que se recomienda, ¿no? Sí. Entonces, ¿se podría heredar? Pues por supuesto, ¿no? Claro, evidentemente sí. Hay que reducir los factores de riesgo. Sobre todo. Y bueno, algo que comente que es muy importante, bueno, aún no hay embarazos, aún no hay hijos, pero bueno, claro, es un buen momento para hacer hincapié en esto que usted ya comentó. Sobre todo, doctora, tomando en consideración que hay datos, creo yo, relacionados con estadísticas que hablan de esto que decíamos hace un momento, que se incrementa, pero bueno, ¿cuál información relacionada con estos incrementos, doctora, tenemos en la actualidad de mujeres embarazadas con riesgo de diabetes gestacional o que lo presentan? Actualmente se habla que hasta un 26% de las mujeres embarazadas pueden cursar con diabetes gestacional. Claro. Y muchas de las pacientes que se embarazan pues ya son diabéticas pregestacionales, ¿no? Exacto. La gran mayoría de estas pacientes son diabéticas tipo 2. Exacto. Entonces, pues hay que identificar todos esos factores y tratar de evitar complicaciones, pues sobre todo fetales, que claro, y la materna, porque también cuando la paciente cursa con diabetes gestacional, prácticamente se habla de un 50% de esas pacientes que cursaron con alguna alteración de la glucosa durante sus embarazos. Sí. En un largo de 10 años, todas pueden llegar a ser, un 50% de esas pacientes pueden llegar a ser diabéticas tipo 2. Ok, o sea, de una o de otra, el riesgo siempre es inminente, es latente y tendrían que cuidar muchos aspectos, no nada más de la alimentación, no nada más del ejercicio, sino cuestiones de chequeos médicos y obviamente creo que esa cultura que nos tiene que caracterizar al final de cuentas. Por lo menos cada 3 años se tienen que estar haciendo sus chequeos médicos. Claro. Si no es una curva de tolerancia oral a la glucosa, sí su glucosa de ayuno, cada 3 años estrictamente.
y que además pues no solamente van a padecer problemas de diabetes, puede ser que también tengan dislipidemias, problemas cardiovasculares. Claro. Con la edad, pues las mujeres vamos perdiendo estrógenos, que de alguna forma son los protectores para nosotros, Claro. y al perderse, pues tenemos más riesgo. Claro, sobre todo. Pues mire que la respuesta que hace o da nuestra invitada a la pregunta de nuestra amiga Meofi Hernández, pues bueno, es muy importante porque de aquí tomamos pues ejemplo. También nos saluda, y bueno, me da mucho gusto saludar al doctor Octavio Leiva, que está también en línea siguiendo esta transmisión. Y bueno, voy a leer textualmente el mensaje. Dice que guapa doctora, que no es más que un cumplido, doctora, ¿eh? Gracias, gracias. También la saluda Marichelo Hernández Vite, excelente ginecóloga, doctora Fernández. Ella fue mi alumna, ahora ya es una flamante, ginecóloga, y ahora me parece que está haciendo algo de la paroscopía. Saludos. Muy bien, pues vean nada más. También la señora María del Carmen Fortuny. Un saludo, señora María del Carmen. Como siempre, un tema muy interesante. Saluda a la invitada, saluda al programa. También la doctora Fabiola Caramón, de las mejores ginecólogas que conozco. Te quiero, amiga. Además de todo. Berta Rodríguez, muy importante, interesante tema, y sobre todo para las jóvenes. Saluda al programa. Bueno, gracias, Bertita. Saluda personalmente al doctor Aguirre, el doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca. Qué buen programa y excelente. La doctora Claudia Fernández, felicidades. Muchas gracias, doctor Nesa. Le apreciamos mucho que esté también siguiendo nuestra transmisión, doctora. Claro, buen amigo. Y bueno, lo dice reiterativamente el doctor Nesa. También, bueno, se une a esta transmisión la doctora Marilú Tello Pérez, que es colaboradora de nuestro programa, maneja nuestras redes sociales. Muchas gracias, Malú, gracias por estar con nosotros siguiendo nuestra transmisión. Amanda Campos dice: doctora Claudia Fernández, felicidades, muy buen tema, muchísimas gracias por invitar a excelentes ponentes. Bueno, decía yo que esto era propiamente nuestro plus. Doctora Kaoli Reyes también felicita por tratar un tema tan importante e interesante. Saludos a la invitada, excelente programa, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos por el otro lado también muchos comentarios, preguntas y seguramente felicitaciones para nuestra invitada, pero nosotros debemos seguir también, pues obviamente, con esta charla tan importante que ya veníamos comentando con la doctora Claudia, relacionada con todos los aspectos que tienen que ver justamente con esto de la diabetes gestacional. Una paciente, doctora, que cursa con un embarazo, en cualquier momento de su embarazo puede desarrollar diabetes gestacional. ¿Cómo diagnosticarla? ¿Cuáles serían esos principales signos o síntomas que como ginecóloga usted, más que tendría que detectar, le llamarían la atención de la evolución de una mujer embarazada, doctora? Mire, doctor, yo creo que no solo los ginecólogos, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que están en contacto con las pacientes embarazadas? Los que están en contacto son los médicos de primer contacto, los médicos familiares. En nuestro caso de nuestra institución, bueno, hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, el médico familiar que detecta una paciente embarazada, pues obviamente tenemos que hacer los estudios prenatales. Dentro de los estudios prenatales incluimos la glucosa en ayuno. Una vez que detectamos glucosa en ayuno alterada, ¿qué significa esto? Bueno, una mujer embarazada al principio del embarazo, generalmente la glucosa tiende a bajar. Sí. Conforme va avanzando el embarazo, por efectos de las hormonas propias del embarazo, sobre todo el lactógeno placentario, la misma progesterona, los estrógenos, las pacientes en el segundo trimestre tienden a tener menor sensibilización a la insulina, por lo tanto tienden a tener un estado diabetógeno. Claro. Entonces, si desde la primera consulta nosotros pedimos una glucosa de control dentro de esos estudios prenatales, nosotros podemos identificar a más del 50% de la población. Entonces, sí, doctor, o sea, realmente, y bueno, a veces el punto de corte de las pacientes que no están embarazadas, pues dicen hasta 126 es normal. Entonces muchas veces el médico familiar se va con las personas, pero estoy dentro de los rangos. Para una mujer embarazada eso no es normal. Toda mujer embarazada que tiene cifras de glucosa mayores a 95 miligramos por decilitro, estamos hablando de que tiene probablemente alguna alteración. Claro. Y por lo tanto tenemos que inmediatamente hacer diferentes formas para diagnosticarlo. Claro. Hay diferentes pasos, se ha hablado a través del tiempo, desde el año 1973, venimos manejando un test de Sullivan, donde se les administra una carga de glucosa, 50 gramos de glucosa, a la mujer en ayuno. No es necesario tomarle una muestra de sangre en ayuno, sino se les da la glucosa, y si a la hora esta paciente presenta cifras de glucosa mayores o iguales a 140 miligramos por decilitro, podemos pasar o ya sospechar, ¿verdad?, que esta paciente tiene problemas con el metabolismo de la glucosa. Claro. Y entonces pasar a otros estudios
donde se establece una carga de tolerancia oral a la glucosa y donde ya le hablaba yo a usted, anteriormente se daban cargas con 100 gramos de glucosa, actualmente se ha vuelto todo más estricto y podemos dar cargas con 75 gramos de glucosa, donde ya los niveles de glucosa que vamos a estar detectando a nivel plasmático, pues se han ido reduciendo. Por ejemplo, si en ayuno esa paciente tiene más de 92 miligramos de glucosa plasmática, pues ya es un cuidado, ¿no? La paciente puede ser diabética. Y si, por ejemplo, a la hora está manejando cifras de 180 y a las 2 horas cifras mayores de 153 miligramos, con un solo valor alterado, tenemos a una paciente diabética. Y la otra parte, doctora, que es muy importante y que usted lo ha dicho, dado la manera de hacer el diagnóstico, porque esto es muy estricto. Esto no es de que te detecté cifras elevadas y a lo mejor a la semana, te vamos a dar chance, ¿no? Te repito el estudio, ¿no? Así Porque es. al final de cuentas, uno de los aspectos que tenemos que ver justamente en este caso es relacionar todos estos cambios, todos estos hallazgos que hay, porque el otro factor, ¿cuál es? Que generalmente las pacientes dicen, no, pero yo no puedo ser diabética. Es correcto. Me niego a aceptar que soy diabética, a lo mejor no admito de primera intención que tengo un problema de esa naturaleza, pero sí me está generando, lógicamente, la negación, ¿no? No, que dicen, el laboratorio se equivocó. Sí. Vamos a repetirlo en otro lugar. Sí. Pero resulta que no, vaya, yo creo que nos tiene que llamar la atención, nos tiene que prender el foquito rojo al médico de primer contacto y no quedarse con eso, ¿no? No quedarse con eso. Claro, pues esto sí es muy importante porque se hablan de términos estrictos, no hay términos medios, ni poquito ni mucho, se habla de cifras muy exactas para hacer el diagnóstico y sobre todo, ¿por qué? Porque a partir de este diagnóstico se comienzan a hacer acciones en beneficio, lógicamente, tanto de la futura madre como del bebé, pues que está en un completo desarrollo y que tenemos los médicos, porque al final de cuentas estamos incluidos, que evaluar todas estas situaciones que puedan llegar en un momento determinado a complicar un embarazo dada la situación y que muchas veces a lo mejor la propia paciente dice, yo ya no quiero seguir porque me van a decir que soy diabética, me la llevo porque ya me dijeron que así evolucionan todas y abandonan ese control al final. Lo peor del caso, doctor, es que no es solo que cursen con diabetes gestacional. Claro. Pueden agregarse otras enfermedades. La paciente puede cursar con preeclampsia, hasta aproximadamente un 4.8% de las pacientes que cursan con diabetes gestacional puede agregarse preeclampsia. Claro. También pueden haber muerte perinatal. Las mujeres que están mal controladas pueden también tener algún problema en el desarrollo morfológico de los productos. Puede haber muertes fetales in útero. Entonces, sí es muy importante diagnosticarla, no pasa nada con que se diagnostique, al contrario, podemos tratarla, podemos incidir de forma oportuna en estas pacientes, ¿verdad? Y evitar complicaciones futuras. Claro, y más que el hecho de negarse a la atención o negar que puede estar ante un problema de esta naturaleza, efectivamente es hacer la labor preventiva. El ingeniero Winfield comenta la diabetes gestacional se le atribuyen cambios hormonales y otras causas. ¿Cómo prevenir? ¿Cuáles son los síntomas y qué probabilidad hay de que el recién nacido nazca o desarrolle también diabetes, doctora? Aquí es una pregunta que se sugiere importante porque al final solo se ve lo que se desarrolló en la madre, pero el producto puede también desarrollar algún problema de esta naturaleza, ¿no? Es correcto, el producto puede tener hasta un 30-35% de posibilidad a lo largo de su vida, claro, de cursar con problemas no solo de diabetes, sino también de dislipidemia y de problemas cardiovasculares. Claro. Y obesidad. O sea que, ya lo decíamos, ¿no? Productos que nacen más allá de 3,800 kilogramos de peso al nacer, pues hay que también prestarle cierta atención, ¿no? Sí, exactamente. Y pues para la mujer que cursó con diabetes gestacional en un primer embarazo, pues mucho cuidado en un siguiente embarazo, porque tiene mucho mayor riesgo de presentar nuevamente diabetes gestacional. Claro, pues todo esto que comenta la doctora Claudia Fernández Bonilla, especialista en ginecología y obstetricia, dentro de este tema de salud tan importante como lo es la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo, realmente debe ser tomado en cuenta por todos quienes en este momento nos están viendo a través de nuestras plataformas. No nada más es un problema que involucra a las mujeres, los varones debemos estar involucrados, debemos conocer qué situaciones pueden ocurrir con mi pareja, si estamos planeando tener un hijo, si existen muchas cosas relacionadas con esto, pues es momento pues de prevenir desde un principio
qué situaciones puedo tener. Y ya lo decíamos hace un momento, a veces se desconocen los factores, sobre todo de tipo hereditarios. Y bueno, quiero seguir leyéndole los saludos, doctora, de Juan Francisco Guatemala Lima. Saludos a todos del programa. Y bueno, dice un excelente tema, muchísimas gracias. También a Azul Carly, excelente programa. Doctora Aguirre, saludos, muchas gracias. Filito Lozano dice muy buen tema. Luz María Zaragoza también se unió a esta transmisión. Muchísimas gracias. Un saludo, doctora Luz María Zaragoza. Y ella, bueno, dice felicidades al programa. Pilar Vadillo, muchas gracias, Pilar. Y una disculpa que hace una semana no le envié los saludos, pero bueno, hoy los saludo con mucho gusto. Muchas gracias por estar en línea con nosotros. Gloria Marina Miranda Galero, hola, buenas noches, excelente programa, gracias por reportarse, Gloria. Y bueno, pues agradecerles a todos de verdad infinitamente todos sus comentarios, saludos, felicitaciones también a Kat García, muchísimas gracias, a Suji Car, buenas noches, saludo al programa. Y bueno, Osvaldo del Rosario, felicidades por el programa, muchísimas gracias a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión esta noche. Recuerden que estamos charlando todo lo relacionado con la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo, y tenemos invitada a la doctora Claudia Fernández Bonilla, especialista en ginecología y obstetricia. Y doctora, se ha ido el tiempo muy rápido, ya la producción nos está haciendo por allí la señal que vamos a tener que ir a un corte, pero rápido por tan interesante que es este tema. Creo que lo que comentábamos al principio, pero no tampoco haciendo de lado pues que tenemos una invitada pues verdaderamente importante para charlar de temas tan sensibles, insisto, en el ámbito pues de lo que es el embarazo y sobre todo de complicaciones como estas de la diabetes. Y hablaremos seguramente de las complicaciones que trae una vez desarrollan diabetes durante el embarazo, que otras complicaciones más se pueden presentar. Así que no se vaya, estamos de regreso con todos ustedes porque el programa promete todavía cosas muy interesantes. Médica Era, enfermedades respiratorias y alérgicas. Médica Era, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias con el Dr. José Fortino Palafox Centurión. Neumología, cirugía de tórax y endoscopía respiratoria, cirugía torácica vanguardista y de mínima invasión. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 460A. Citas al 2281-410846. Urgencias 2288-605588. Médica Era. Ay, quisiera borrar unos añitos de mi rostro. Y yo estilizar mi nariz. Cirugía plástica estética y reconstructiva. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Cirugía de contorno corporal, estética facial y rejuvenecimiento facial sin cirugía. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Citas en Jalapa, Veracruz, 1410846. Y en Puebla, 2272-2727-13. Urgencias, 2281-040898. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Estamos de regreso en este que es el último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche estoy charlando con la doctora Claudia Fernández Bonilla, especialista en ginecología y obstetricia, todo lo relacionado con la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo, un tema muy importante cuyo tiempo al momento se nos ha ido muy fluido, muy rápido, pero lo decíamos antes de irnos al corte, doctora, que es precisamente por la importancia de este tema, sobre todo por lo que reviste, porque al final de cuentas involucra tanto a la salud de la mujer embarazada como del futuro producto o del bebé. Y a propósito, hay una pregunta que nos hacen justamente a través de nuestra línea de contacto, el 2281-3312-68, y alguien de nuestros seguidores aquí hace la pregunta, es Miri Miri, así se identifica. ¿Qué pasa con el bebé
en las embarazadas con diabetes? Eso es lo que preguntan, doctora. Pues mucho va a depender de en qué momento nosotros hacemos el diagnóstico, de qué forma tratamos a nuestra paciente. ¿Sí? Muchos pacientes no requieren un tratamiento farmacológico como tal, claro. Únicamente con la dieta y el ejercicio podemos mejorar esas condiciones. Si la paciente, ¿verdad?, no sigue las indicaciones del médico, pues sí podemos llegar a desarrollar lo que es la fetopatía diabética. Hay productos, macrosómicos. Estos productos generalmente cuando nacen pueden cursar con hipoglucemia neonatal, puede haber hiperbilirubinemia, situaciones que pueden agravar el estado del producto al momento del nacimiento. Generalmente también se aumenta la tasa de cesáreas, ¿verdad? Por, sí, claro, obviamente, productos grandes, donde no podemos permitir como ginecólogos pues que el bebé salga afectado y provocamos claro. o inducimos un trabajo de parto o esperamos que la mujer desencadene el trabajo de parto. Entonces, claro. Generalmente a veces son bebés que no están con la mamá inmediatamente, tienen que subir a una unidad de cuidados neonatales para vigilar sus cifras de glucosa, porque sí. Pueden llegar a cursar con hipoglucemia y eso puede ser verdaderamente grave para el producto en etapas futuras, ¿no? Claro, es decir, hay que estar muy pendientes de estas complicaciones que ya nuestra invitada ha venido comentando y lógicamente de todo lo que repercute pues en la salud tanto de la madre como del producto. Lo acaba de mencionar muy acertadamente, el índice de cesáreas o de operaciones que muchas veces no se esperaban, pero que bueno, al final de cuentas se tiene que hacer porque obviamente hay algo que pone en riesgo. Hay una indicación, hay una indicación. De ambos, ¿no? Así es. En definitiva. Pues doctora, siguen saludándole al doctor Adrián López, él es médico radiólogo, amigo también de este programa. Muchas gracias, doctor Adrián. El doctor Gómez Cruz, quien es endocrinólogo, aquí se identifica como Lucy. Que nos corrija el doctor, que nos corrija. Además, sí, ¿no? Claro. Qué bueno que está siguiendo nuestra transmisión, porque bueno, eso es importante para nosotros. Así que bueno, pues abiertos a cualquier comentario. El ingeniero Novas, la arquitecta Yadira, el señor Agustín, la contadora Aguirre Cardosa, seguramente hasta San Andrés Tuxtla que nos escuchan. Muchos saludos hasta mi tierra, a mi hermana, a mi padre. Muchísimas gracias por estar siguiendo nuestra transmisión. La estilista Liz y también aquí se me fue un poquito la licenciada Miriam Amoroso, perdón. Muchísimas gracias. Y bueno, una vez, doctora, tenemos toda una gama de situaciones ya diagnósticas en donde lógicamente el problema se ha identificado, en donde la paciente pues está de alguna manera ya en control a nivel de un especialista como lo es usted, diríamos asociado a la diabetes gestacional, que pasa exactamente como un diabético o una mujer diabética convencionalmente. ¿Se pueden encontrar complicaciones de esta diabetes gestacional, doctora? Se me ocurre la cetoacidosis, el estado hiperosmolar, ¿son frecuentes o cursa con otras cosas diferentes a lo que es una mujer diabética que no está embarazada? No es tan frecuente que veamos cetoacidosis ni estados hiperosmolares. Exacto. La realidad es que no. Generalmente son pacientes que se están haciendo estudios frecuentemente. Sí. Entonces, una vez que nosotros identificamos o que no alcanzamos metas terapéuticas, con el tratamiento, con la dieta y el tratamiento con ejercicio, pues serán pacientes que se tendrán que hospitalizar. Claro. A veces para iniciar tratamiento con insulina, claro. O no hospitalizarse y iniciar tratamiento farmacológico con algún medicamento. Claro. Entonces, generalmente no es algo que veamos tan frecuentemente. Es decir, al menos por ese lado, no son las complicaciones esperadas de un paciente diabético convencional. Y bueno, creo que otra de las preguntas, doctora, que son obligadas a considerar cuando una mujer ha desarrollado diabetes gestacional es cuánto es permisible, cuánta esa opinión del médico, cuánta la responsabilidad como madre o como padres de un futuro embarazo, cuando ya existió una complicación inicial. Bueno, yo creo que sería un error de mi parte decir que toda paciente que cursó con diabetes gestacional no se pueda volver a embarazar. Claro. Yo creo que si la mujer toma conciencia de la enfermedad con la que cursó, ¿verdad? Pues va a hacer todo lo posible porque con una buena guía médica va a hacer todo lo posible por tratar de mejorar su estado de salud y evidentemente embarazarse en mejores condiciones. Y con un buen control prenatal, nosotros podemos tener pacientes que cursaron con diabetes gestacional en un embarazo previo, que tal vez en este embarazo pues no cursen. Entonces no es como que lo tuvo, lo va a volver a tener en el siguiente embarazo. Obviamente tiene mayor riesgo, pero no quiere decir que lo vaya a desarrollar. Que no lo desarrolle. Que no lo desarrolle. Y entonces entra el enigma aquello, ¿no? De que por qué en el primero sí y en el segundo no.
bueno, seguramente no tenía buenas condiciones para un primer embarazo. Claro. Y una vez que hace conciencia de un segundo embarazo, pues normalmente nosotros les advertimos, ¿verdad? La posibilidad de que vuelvas a tener diabetes en el siguiente embarazo es alta. Claro. Si tú no bajas de peso, si tú no llevas una vida en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio de mejor forma, pues Claro. no te aconsejamos que te embaraces, ¿verdad? Claro. Y que obviamente esté en chequeo constante, sobre todo porque no todas las pacientes que tienen diabetes gestacional pues van a llegar a ser diabéticas en un futuro tampoco. Claro. Y de hecho, a propósito, aquí nos pregunta Kat García, ¿qué sucede después del parto con la diabetes gestacional? Entendiéndose que a lo mejor Claro. se queda con ella, podemos llegar a eliminarla. ¿Cuál la opinión, doctora, en ese aspecto? Toda paciente que cursa con diabetes gestacional debe de tener nuevamente un chequeo a las 6 o 12 semanas posparto. Debe de hacerse nuevamente una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa y tomar las características para hacer un diagnóstico como en cualquier persona normal no embarazada. Entonces, si la paciente también, por ejemplo, se le hace una glucosa al azar, con una cifra mayor o igual a 200 miligramos en plasmática, pues entonces podemos hacer diagnósticos. Y además a eso le agregamos síntomas, pues obviamente se hace diagnóstico. Si tiene 2 cifras de glucosa en ayuno mayores o iguales a 126, pues igual, la paciente seguramente es diabética, ¿no? Entonces dependerá mucho el control que vayan teniendo y por lo menos si en ese primer estudio la paciente no sale diabética, cada 3 años es la recomendación de que se estén checando. Ahora, si ellas quieren hacerlo más seguido, pues qué mejor, ¿verdad? Para poderlo diagnosticar más a tiempo. Claro, pero yo creo que es algo muy importante, porque también que no quede la idea de que, bueno, si se desarrolló la diabetes durante el embarazo, por fuerza lo van a hacer, se ¿no? van a quedar de por vida Así teniendo es. estos problemas, pues, y el control, sobre todo, como bien lo ha comentado usted, depende mucho de ese inter. Así Porque es. también en la gran mayoría de las ocasiones, doctora, ¿qué estamos viendo? Embarazos en edades muy tempranas o inclusive embarazos de alto O ya riesgo en en edades edad extremas, ¿no? avanzadas. Digo, Y avanzadas. además que bueno, ahora ya estamos recurriendo mucho más a lo que son técnicas de fertilización, ¿verdad? Técnicas de reproducción asistida, Claro. donde se agregan otros factores, ¿no? Claro. Que también, pues, son pacientes que deben ser mucho más vigiladas porque tienen mayor riesgo de cruzar con estas enfermedades. Claro, sí, o sea, es decir, estamos expuestos en una situación médica, en los casos de las mujeres embarazadas, a sufrir, obviamente, en cualquier momento, ya lo decía nuestra invitada, la doctora Claudia, que hasta 25% de las mujeres embarazadas llegan a desarrollar un problema tan importante como lo es la diabetes gestacional, y yo creo que esa es la parte que precisamente nuestro programa pretende impactar en todos ustedes. ¿Por qué? Porque se hace esa conciencia, esa labor de prevención de alguna manera, no esperar a que se presenten las complicaciones y mucho menos el problema como tal, y creo yo que bueno, es fundamental seguir estos consejos, estas sugerencias que hace nuestra especialista, tomando en consideración pues obviamente su experiencia y que cada caso se comporta de manera diferente seguramente, ¿no, doctora? Así es. Y bueno, doctora, no se me ocurre, me salta ahorita a la idea de preguntar precisamente esto de que cada paciente es diferente. Seguramente el índice de cesáreas en las pacientes que tienen diabetes gestacional, pues obviamente es muy alto. Hay complicaciones incluso transoperatorias durante las cirugías por estas situaciones. ¿Y cuáles han sido esas más frecuentes que usted ha vivido, seguramente al calor de un estrés muy alto también, ¿no? No, por supuesto. Sobre todo, pues evidentemente las pacientes que cursan con un mal control, ¿verdad? Porque ya tengan algún diagnóstico, pueden cursar también con algo que se llama polidrapnios. O sea, mucho líquido. Si a eso le agregamos el peso del bebé, o sea, obviamente son fondos uterinos de un tamaño tremendo, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos una cirugía, una cesárea, pues podemos correr el riesgo de tener una hipotonía uterina, hemorragias obstétricas, pérdida de sangre, vaya, en cantidades tremendas, que de repente tenemos que recurrir a hacer maniobras, ¿verdad?, para evitar complicaciones mayores, desde ligaduras de algunos vasos, hasta, por ejemplo, a veces tener que retirar el útero, ¿no? Tener que hacer una histerectomía obstétrica, que la verdad no es algo agradable, que la verdad es algo peligroso, que pone en riesgo mucho más la vida de la paciente y que incluso puede llevarla a una unidad de cuidados intensivos. Claro. Sí, es que esta parte muchas veces, doctora, se pierde de vista. Finalmente,
¿Por qué? Porque en el desconocimiento quizá de todo lo que ocurre y de cómo el médico, y lo digo con verdadero convencimiento, y en el caso de la atención de este tipo de pacientes, muchas veces sufre con la propia paciente los estragos de lo que es una complicación durante una cirugía, porque no solo es decir, la voy a llevar a cesárea para que ya nazca su bebé, dado que hay una complicación, sino todavía el proceso quirúrgico lleva sus propias complicaciones y obviamente posterior a la cirugía todo lo que tiene que ver. Esta desunión que hay entre el bebé y la mamá de inmediato, dadas las circunstancias, que bueno, creo yo que bueno, existen ya algunas situaciones que tratan de acercarlo en el menor tiempo posible a ambos para poder combinar esta parte que le han llamado binomio madre-hijo, ¿no? Sí, hacemos un apego inmediato, sin embargo, bueno, también tenemos que poner en atención rápida al bebé para evitar que vaya a tener una hipoglucemia y eso haga efectos deleterios a nivel del sistema nervioso central del bebé. Claro, pues fíjese que toda esta información que nos da nuestra invitada, la doctora Claudia Fernández Bonilla, es muy importante que usted la conozca. Si es usted una mujer que está planeando tener un bebé, si están planeando un embarazo, es muy importante que siga las recomendaciones que nuestra invitada ha dado esta noche, hacer un chequeo médico con una especialista como nuestra invitada de esta noche, para saber qué riesgos existen, qué probabilidades hay, y aún no habiendo estas probabilidades por cuestiones hereditarias o por factores asociados, el riesgo siempre es latente. Pues estamos prácticamente llegando al término de nuestro programa en esta noche, un programa, doctora, que se ha ido, pues digo, verdaderamente muy rápido, muy fluida esta hora. Sin embargo, hay una necesidad de preguntar si este problema, doctora, como tal, la diabetes gestacional, se puede llegar a prevenir en su totalidad, siguiendo qué indicaciones, cuál sería su mensaje final para todos quienes hoy estuvieron siguiendo nuestra transmisión, doctora. Pues yo creo que dentro de las conclusiones a las que podemos llegar es que yo invitaría a todas las mujeres a que hagan una consulta preconcepcional. Una vez que piensen en un embarazo, una vez que con su pareja hayan decidido tener hijos, acudan con un ginecólogo, con alguien de su eterna confianza, ¿verdad? Comenten sus planes y evidentemente que se hagan todos los estudios pertinentes para tratar de evitar, ¿verdad? Ahí las pesaremos, las mediremos y sacaremos un índice de masa corporal de acuerdo a su peso, a su estatura. Estableceremos a lo mejor medidas de dieta, ¿verdad? De alimentación, medidas en cuanto a ejercicio, ¿verdad? Iniciaremos con el ácido fólico desde 3 meses antes de que ellas quieran embarazarse y evidentemente le hablaremos de todos estos factores de riesgo, hacer todos los estudios pertinentes, ¿verdad? Para evitar que cursen con estas enfermedades, sobre todo porque a veces no tienen ningún síntoma, ¿verdad? Evidentemente cuando una enfermedad no manifiesta síntomas, pues no se diagnostica, no se trata y pues puede poner en riesgo tanto la vida de ellas como de sus productos. Claro, pues muy importante esta información que nuestra invitada ha compartido esta noche con todos nosotros. Y doctora Claudia, ¿en dónde la pueden consultar? Un teléfono de contacto, su dirección del consultorio para todos quienes están interesados en acudir con usted para que, bueno, pues finalmente conozcan en dónde usted puede atenderlos. Bueno, yo me encuentro ubicada aquí en Cayetano Rodríguez Beltrán, en la ciudad de Jalapa. En el número 49 Altos, ahí estamos para las consultas para nuestra población jalapeña y también doy consultas en Cardel. Cardel fue el primer lugar que me brindó la oportunidad de atender a las pacientes y pues también estamos allá en el teléfono 96-216-55, calle Benito Juárez, número 16. Ahí consultamos 2 o 3 veces a la semana y también estamos aquí en la ciudad de Jalapa. Claro, aquí en la ciudad de Jalapa yo tengo un número, doctora, el 818-8412, ¿ese es correcto? Es correcto. Ah, bueno, pues para que tengan ustedes el número de contacto de nuestra invitada. Y bueno, pues daré lectura a la última pregunta que ya, aunque estamos un poquito pues desfasados, pero no vamos a pasar por alto esta situación. Solo pregunta aquí, Miri vuelve a insistir, si más adelante su bebé puede ser diabético o el bebé puede llegar a desarrollar diabetes en lo futuro, no de inmediato, doctora. Sí, puede, el riesgo se aumenta 6 veces. 6 veces aumenta el riesgo para que sea diabético, aumenta 2 veces el riesgo para que tu bebé sea obeso y aumenta prácticamente 4 veces el riesgo para que tenga síndrome metabólico. Es decir,
sí, hay que cuidar y hacer mucha labor preventiva, mucha labor de educación para la salud y muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Y fíjese, doctora, pues creo que ya aquí de nuestros seguidores, de nuestro auditorio la están comprometiendo, porque Maritza García dice: consideren un segundo programa con este tema, por favor. Yo creo que bueno, vamos a hacerle la invitación, vamos a pedirle a la producción que contacte y convenza. Mejor invíteme a hablar de preeclampsia, que es algo que me apasiona también. Bueno, finalmente la doctora Claudia seguramente va a regresar aquí con nosotros, no sabemos en qué fecha, pero bueno, muy seguramente va a regresar con nosotros a platicar de temas muy importantes, muy sensibles de la especialidad que ella ejerce, que es la ginecología y obstetricia. Nosotros vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 15 de febrero de 2019 tendremos invitada a la doctora Natalia Escuadroni. Ella es especialista en fonoaudiología, con quien estaré charlando todo lo relacionado con un problema como lo es la disfagia o la dificultad para la deglución. De tal manera que no se puede perder la emisión del próximo viernes, que estará igual de interesante que todas nuestras emisiones, gracias a esa preferencia que usted ha mostrado con todos nosotros. Pues doctora Claudia Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en este programa. Gracias por la invitación, doctor. Muchísimas gracias. Un tema y un programa verdaderamente muy interesante, y de corazón le aprecio mucho a la doctora, que a pesar de un problemita de salud está y estuvo aquí con todos nosotros. Recuerden ustedes, yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa. Les agradezco muchísimo a todos los que en redes sociales estuvieron siguiendo nuestra transmisión, quienes enviaron saludos, felicitaciones, comentarios, participaron con nosotros. Muchas, pero muchas gracias. Recuerden que el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, tenemos una cita. Cuide su salud, aquí le decimos cómo. Hasta el próximo viernes, que tengan un excelente fin de semana.